Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarme una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Caro Hernández y estoy muy contenta de poderlos acompañar un día más. Y también estoy muy contenta porque tenemos un invitado muy especial. Él es el doctor Óscar González, quien es profesor de filosofía, doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, autor de la tesis Bipolaridad y Libertad en la filosofía de Rudolf Steiner, escritor del libro Fuentes filosóficas de la antroposofía, Rudolf Steiner y la corriente micaélica. Y vamos a aprovechar que es un experto en Rudolf Steiner para conocer un poco las fuentes filosóficas de las que bebió Steiner. Así que primero que nada, gracias por aceptar esta invitación, Óscar. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Caro? Pues no, gracias a Muchas ti, gracias. porque hoy tenemos el honor de tenerte y es que pues nos encontramos con tu libro, Las fuentes filosóficas de la antroposofía, Rudolf Steiner y la corriente micaélica. Y nos parece un libro, además de que usas un lenguaje un poco romántico, nos parece un libro muy interesante que ahora la gente va a descubrir junto con nosotros. Entonces, primero que nada, me gustaría que nos contaras acerca del prólogo de tu libro, porque nos estás hablando de la corriente micaélica y la explicas desde otra perspectiva, o al menos de lo que yo conocía, ¿no? Yo tenía esta imagen de la lucha entre el dragón y el arcángel Micael, y ahora encuentro otra manera de percibirlo y me gustaría que lo compartieras con la gente. Sí, a ver, tal como yo percibía antes la lucha entre Micael y el dragón, bueno, lo primero, cuando hablo de la lucha entre Micael y el dragón, no estoy percibiendo ningún tipo de lucha en el cielo, Uh-huh. sino más bien una actitud ante la vida. Y yo percibía que en esta lucha, pues, Micael tenía que Uh-huh. acabar con el miserable dragón. Uh-huh. Yo mismo, en mi vida, pues, cuando me he encontrado con dragones, pues he intentado acabar con ellos. Y sin embargo me di cuenta, no solo al escribir este libro, sino con el proceso que me llevó a escribir este libro, que hay un motivo para que Micael se enfrente, primero detecte a su dragón y después se enfrente a él. Y el motivo no es tanto destruir al dragón, sino señalarlo y en la lucha generar un movimiento. De ahí viene lo de la corriente. Y un movimiento que dé dinamismo al todo, porque en el fondo el todo se expresa de manera individualizada, ¿no? En el pensamiento de los antiguos gnósticos, a esa manera de expresarse el todo le llamaban sifigias. Las sifigias son como parejas primordiales. Y a medida que el todo se va de alguna manera alejando de sí mismo, las sifigias, las parejas primordiales, se van haciendo más problemáticas. Y bueno, la pareja en la que nos encontramos los humanos es una pareja donde parece que Micael, bueno, podemos decir el pensamiento, pues tiene que luchar contra el instinto, o mejor dicho, contra la fuerza del instinto, para poder prevalecer. Pero por otro lado, ese pensamiento sin el instinto pues no adquiere fuerza. Y de alguna manera la corriente micaélica es eso, una lucha contra los instintos, pero no para destruirlos, sino para espiritualizarlos o para hacerlos suprasensibles. No me gusta. La palabra espiritual es una palabra que a mí me empieza a da lugar a muchos equívocos. Por eso en el libro casi siempre utilizo la palabra suprasensible. Porque yo quiero que este libro incluso pueda ser saboreado o captado por alguien ateo. Porque en el ateísmo también hay algo suprasensible. Y creo que ahí nos podemos entender todos. Qué interesante esto que dices. Y bueno, en esta parte del prólogo dices, no conviene olvidar que el sentido de esta confrontación no es la lucha entre los aspectos contrapuestos de la totalidad, sino la transformación de lo inferior en lo superior con miras a la armonía del todo. Sí, porque es que si tiene algún sentido esto que llamamos evolución, es que lo imperfecto se haga poquito a poco más perfecto. Y claro, esto no sucede de manera automática, ni tampoco sucede sentándonos a meditar
o intentando fingir que a nuestro alrededor todo es perfecto, sino esta evolución surge haciendo que el espíritu se pierda entre la materia, por así decirlo, e intente adaptarse a ella y ella a él. Es como un baile, pero un baile contra natura, porque es que hay mucha diferencia, aunque no lo parezca, si pudiéramos expresarlo de manera magnética, el pensamiento y la vida son como polaridades contrapuestas que se repelen, pero en ese repelerse, de alguna manera, también se atraen, pero es una unidad problemática. Pues es muy bonito y muy interesante, la verdad. Y bueno, el programa anterior hablamos de las fuentes espirituales de las que bebió Rudolf Steiner y Juan Almiray nos contaba que, bueno, él vertebraba el pensamiento de Steiner en 4 pilares, ¿no? Uno era el pensamiento académico y yo creo que en ese es en el que tú profundizas, ¿no? En Sí, este libro hablas un poquito de esas fuentes filosóficas de las que él sí. bebe. Y bueno, me gustaría que nos compartieras un poquito de Sí, eso. bueno, lo primero decirle a la gente que nos está escuchando que Juan Almiray hizo una tesis doctoral sobre los niveles del ser que se puede descargar desde la Universidad de Barcelona. Y es una maravilla de tesis. Yo se la recomiendo a todo el mundo, de verdad. Van a aprender muchísimo de dónde viene todo esto. Pero con respecto a lo que tú me preguntas a mí, te voy a decir un poco la motivación que llevó a todo esto. Porque a mí, la verdad, lo primero que me atrajo de Steiner fue su lado ocultista. ¿Qué pasa? Que me fui dando cuenta que en el fondo el ocultismo de Steiner era más filosófico que ocultista, más filosófico que mágico. Es decir, no estoy intentando blanquear la antroposofía, simplemente estoy intentando llevarla a lo que creo que es su verdadero sitio. Y creo que Steiner intentó hacer realidad algo que 3 filósofos muy importantes, Hegel, Schelling y mi amigo Hölderlin, hicieron en un documento muy pequeñito que se llama El más antiguo programa del idealismo alemán, donde en unas muy poquitas hojas, son 3 o 4 hojas, ellos deciden que hay que crear una alternativa a la ilustración, porque la ilustración filosófica se hizo a costa de negar todo el pasado religioso y ocultista o mágico y tacharlo así de superstición, ¿no? ¿Qué pasa? Es decir, es como una razón que intenta evolucionar a costa de negar el pasado. Y entonces los idealistas alemanes y los románticos decidieron tomar un camino diferente, un camino donde la razón integrase, incorporase el pasado supersticioso del que había nacido. Y entonces, en el más antiguo programa del idealismo alemán, estos filósofos idealistas se proponen el trabajo de crear una mitología de la razón. Y yo creo que Rudolf Steiner básicamente es lo que hace durante toda su obra. Los ocultistas que piensan que Rudolf Steiner está haciendo ocultismo, yo lo que veo es que está haciendo filosofía. Y los filósofos que piensan que Rudolf Steiner está siendo un charlatán, que habla de magia y de locuras, pues yo les tengo que responder que Rudolf Steiner está haciendo verdadera filosofía. Por lo tanto, pienso que tanto ocultistas como filósofos están equivocados y que ambos deberían de leer este libro si realmente quieren saber de lo que están hablando. Bueno, la verdad es que es un libro bastante pequeñito, ¿no? O sea, tampoco es que se vayan a tardar mucho en leerlo. Y es un libro con muchísima información. Y bueno, como te decía al principio, tu libro parece un poco romántico porque, bueno, aquí mencionas, por ejemplo, en una parte en tu capítulo número 2, para el poeta Goethe, lo que el hombre venera como Dios es la proyección exterior de su interior más íntimo. Nuestro interior se ensancha a medida que profundizamos en él, hasta que llega un momento en que su lejanía se relaciona con nosotros como algo exterior a la propia individualidad de la que surge. Y me parece muy interesante porque yo creo que los seres humanos siempre vamos buscando, necesitando fuentes. De hecho, estoy llegando al punto en el que creo que me gustaría ser como esas personas que no piensan y que no, que no se preocupan por estos temas. Sí, simplemente fluir, ¿verdad? Porque claro, el enigma eres tú, ¿no? Y el enigma está escondido en ti. Y en el fondo, ¿para qué crear una especie de método para que el enigma que es caro, que soy yo, que son los oyentes, pueda salir a la luz? Fluir simplemente, ¿no? Y que salga lo que tenga que salir. Bueno, esto es lo que diferencia la antroposofía de Rudolf Steiner de otro tipo de filosofías. Y tampoco me parece que sea mejor o peor que otras cosas. Rudolf Steiner, y tú imagínate que tienes que descender a las capas inferiores de tu propia tierra, de tu propia mente. Claro, lo puedes hacer, te puedes tirar ahí abajo. Y bueno, puedes morir en el intento. Y de alguna manera el método de Steiner
lo que busca es perforar esa parte más interna de nosotros para que el enigma surja, pero surja de una manera organizada, dirigida. Y yo creo que esto es lo que hace diferente a la antroposofía del resto de las disciplinas. Y ya te digo, no me parece ni mejor ni peor. Creo que a veces, si se abusa de lo que es intelectualizar nuestro propio enigma, podemos llegar a quitarle vida. Ujú. Por eso te decía antes lo de la lucha entre el dragón y Micael. Micael depende del dragón. De hecho, la manera en que... De hecho, en el fondo, Micael es el dragón y Micael ama al dragón. Porque en la lucha contra el dragón, Micael deja de hacerse rígido, porque el dragón obliga a Micael a adaptarse a las nuevas maneras de luchar del dragón. Y de esta manera, Micael pues deja de ser una persona dogmática y tiene que bailar. Y bueno, con esto lo mismo, ¿no? No debemos de intelectualizar, no debemos de abusar de la intelectualización de nuestro enigma, porque entonces el enigma se pierde. Y el enigma es más importante, es decir, la pregunta es más importante que la respuesta. La respuesta tiene Ujú. que servir para generar nuevas preguntas. Sí, qué bonito. Pero bueno, luego también me imagino que habrá gente que se canse de pensar y bueno, y digas, bueno, todo es absurdo. No solo eso, es cansado, pero según el idealismo alemán, el trabajo del concepto que le llama Hegel tiene un sentido. Es decir, el pensamiento tiene que ser trabajoso, ¿sabes por qué? Porque al trabajarlo, lo haces tuyo. Es decir, hay dos alternativas. O bien te conviertes en un seguidor de alguien externo a ti mismo, incluso tú misma puedes llegar a exteriorizar tu interior, ¿no? A través de un ángel o de un dios, ¿no? Y entonces te conviertes en una servidumbre, en una sierva como las místicas, de ese interior tuyo, pero lo ves tan Ujú. hermoso que, claro, crees que tienes que obedecerlo. Ese es el camino ajeno al pensar. Pero ¿qué pasa? El hecho de que el pensamiento de trabajo, es lo que Hegel llama el trabajo del concepto, hace que cuando tú has conseguido interiorizar todo eso a Ujú. través del pensamiento, te haces libre. Ya no dependes de nadie. Lo has interiorizado a fuerza a fuerza no de creer en él, ni tampoco de dejarte fascinar por él, sino a fuerza de entenderlo. Y claro, cuando tú entiendes a algo o a alguien, te relacionas con eso de manera libre, como si fueras un amigo. Y creo que esa es la misión de que el pensamiento cueste. Pero ya te digo, Ujú. no pretendo decir que haya que pensarlo todo. Digo que el pensamiento sirve para eso, para liberarnos de servidumbres, nada más, y para hacer nuestro eso en lo que pensamos. De hecho, en el fondo el motivo Ujú. de este libro es una cosa muy concreta, ¿eh? Es decir, este libro está diseñado para que cuando alguien lo lea, cuando un alumno de segundo bachillerato lo lea, o cuando un padre de un alumno lo lea, antropósofo o no antropósofo, el esfuerzo, que tampoco es mucho, el esfuerzo que tenga que hacer para comprenderlo, crea una especie de, mejor dicho, acondicione dentro del pensamiento, del sentimiento y del instinto de quien lee este libro, acondiciona un espacio que sea semejante al espacio donde estaba situado Rudolf Steiner para decir todo lo que dijo. Y desde ese espacio poder que la gente, con el esfuerzo que haga para comprender este libro, tenga la posibilidad de ser como Rudolf Steiner. ¿Para qué? Bueno, pues para desprenderse de la carga de Rudolf Steiner y poder empezar a hacer lo que realmente quiso hacer Rudolf Steiner con la antroposofía, crear nuevos Rudolf Steiners, nuevos clarividentes. Es la meta de este libro, crear nuevos clarividentes. Que, por cierto, puede sonar muy místico y algún filósofo dirá que es otra charlatanería, pero un filósofo bastante nada Ujú. sospechoso de ser ocultista, Fichte, que por cierto la Ujú. tesis doctoral de Rudolf Steiner fue acerca de Fichte, pues dice que la misión de los filósofos idealistas, de los nuevos filósofos, es crear alumnos que sean nuevos clarividentes. Y este libro es un poco este granito de arena. Y el problema es que los nuevos clarividentes no se consiguen crear a fuerza de leerse las 25.000 conferencias de Rudolf Steiner o a fuerza de andar constantemente diciendo lo que dijo Rudolf Steiner, sino solo se puede conseguir creando una estructura mental en la cabeza de la gente que le permita ver Ujú. aquello en lo que están pensando. Y bueno, eso es la nueva clarividencia, ver lo que piensas, ver lo que sientes Ujú. y ver lo Oye, que muy deseas. interesante. A través del arte, por supuesto, porque la meta es crear una especie de pensamiento Ujú. artístico. Eso es la nueva Pues clarividencia. suena muy bien. Pero bueno, a ver, Rudolf Steiner bebe de los pensamientos, por ejemplo, de Goethe, de Hegel, de Schelling, y yo me pregunto, cuando tú te encuentras con un maestro, ¿no? A lo mejor en un libro, lo lees, lo Sí. analizas y lo haces a un lado si no te identificas con él, es lo que le pasó a Steiner. ¿Steiner se identificó con todos o no se identificó y simplemente sacó lo que le gustó? ¿O cuál fue ese proceso que hizo Steiner? Por lo que cuenta en su biografía,
creo que Steiner fue de esas personas que tienen muy claro que lo que vaya a suceder tiene que suceder a través de ellos. Es decir, que no pueden dejarse dirigir por... Aunque Steiner fue bastante abierto de mente, es decir, estuvo en muchos sitios, conocía a mucha gente y se dejó enseñar por mucha gente. Pero bueno, Steiner tuvo claro que no era tanto lo que iba a decir, sino cómo lo iba a decir. ¿Y cómo lo iba a decir? Pues como lo diría Rudolf Steiner. Es decir, el cómo es muy importante y el cómo solo lo puede dar el individuo, la persona. Es decir, prácticamente ya está todo dicho en este mundo. ¿Qué podemos realmente aportar? Caro, yo o cualquiera de nuestros oyentes, cuando ya está todo dicho. Pues el cómo ese individuo va a poder readaptar eso que se ha dicho a la manera de ser de ese propio individuo y al tiempo presente. En ese sentido, pues Rudolf Steiner tuvo claro que no podía dejarse tutelar, ni por la filosofía, ni tampoco por los maestros que tuvo. Por otro lado, a ver, Rudolf Steiner, digamos que llegó al ocultismo porque no le quedó más remedio, en el sentido de que, a ver, él estaba orientado hacia una carrera académica, él estuvo en el archivo de Goethe, él fue amigo de la hermana de Nietzsche, visitó a Nietzsche en el manicomio, él se consideraba, por mucho que le pese a los antropósofos, un heredero de Nietzsche. Nietzsche, sí, el que escribió el libro llamado El Anticristo, también otros libros, y consideraba que realmente todos teníamos que llegar al punto al que llegó Nietzsche, un punto de negación de cualquier tutela externa, en forma de Dios, en forma de gurú, en forma de lo que sea. Y que, digamos que a partir de ahora, el alejamiento de las jerarquías, de los sentidos superiores, debería de ser compensado por nuestra propia coherencia interna, por nuestro propio yo, por la manera en que entendemos nosotros desde un punto de vista individual lo que nos llega de fuera. ¿Qué pasa? Que le salió mal. La academia universitaria pues no entendió el rumbo que quería crear Steiner. ¿Por qué? Pues porque Steiner fue el único que se atrevió a hacer aquello que los idealistas alemanes decían que se tenía que hacer, pero que ellos no hicieron. Ellos abrieron el camino, pero se quedaron, digamos que en el lado fácil, en el lado del pensamiento. Pero Steiner quiso darle vida a todo eso. Esto es como si alguien te cuenta un cuento de hadas, ¿no? Y tú, pues, el cuento de hadas quieres hacerlo real. Por supuesto, hacerlo real sabiendo que no existen las hadas o que no se van a ver cómo se cuentan en el cuento. Pero bueno, tú puedes crear una casa, puedes diseñar tu casa como si fuera una casa de hadas, puedes hablar como hablan las hadas, es decir, puedes sensibilizar el cuento. Steiner intentó sensibilizar el cuento que había escuchado en el idealismo alemán, cosa que no hicieron los filósofos. ¿Y qué pasa? Pues la academia filosófica pues no lo entendió. Y en un capítulo de este libro, de hecho, pues creo que he puesto varias cosas inéditas en un congreso en Bolonia, donde Rudolf Steiner, pues de alguna manera señala el corazón de lo que es su filosofía, que es la creación de un pensamiento intuitivo. Es decir, un pensamiento que al estar en un contacto íntimo consigo mismo, es capaz de extraer de ese contacto íntimo, y casi como un poco lo que tú decías antes, ¿no? De una manera casi espontánea, como hizo Moisés cuando le pegó con una vara a la roca, pues es capaz de extraer de ahí constantemente una fuente renovada de vitalidad, de agua. Bueno, me gusta mucho todo lo que nos has dicho ahora y también te quería preguntar, bueno, tú eres un estudioso de Rudolf Steiner, como me imagino que al ser maestro de filosofía, pues serás estudioso de muchos otros filósofos y personajes importantes, ¿no? Pero cuando una persona dice que comprende el pensamiento de alguien, ¿no? Como por ejemplo nosotros ahora decir, pues Rudolf Steiner creía esto y creía el otro, ¿es verdad? Sí. O sea, ¿se puede hacer eso? Porque yo, o sea, por ejemplo, yo con mi pareja, ¿no? Yo puedo decir, él pensaba así, pero igual y no, o igual era una interpretación mía, ¿no? Esa es una línea ahí que yo no sé, como un escritor o como un Ya es difícil. estudioso de filosofía, cómo cuidar esa parte en la que tú no interpretas de más o no interpretas a partir de ti, o cómo se hace. Sí, te entiendo. A ver, está claro que tú comprendes más a tu marido que yo. Y no es algo intelectual. Es decir, el tiempo, el tiempo hace que cree una sincronía. Conoces la logopedia y tú sabes que cuando dos personas están hablando, cuando una persona habla, las cuerdas vocales de la gente que escucha, pues vibran al mismo tono que la persona que está hablando. De alguna manera es una especie de hipnosis subliminal, ¿no? Que se produce cuando una persona le habla a la otra. Esto también lo dice Steiner. Pero lo importante que llega un punto
que la interpretación o la intelectualización de un autor ya no, ¿cómo decirte? Ya se queda atrás. Y es como una especie de sincronía. Tú me preguntas, ¿estás interpretando a Rudolf Steiner? Yo no estoy interpretando a Rudolf Steiner. Yo me he dado cuenta de dónde viene Rudolf Steiner, me he dado cuenta de los objetivos que tenía Rudolf Steiner, me he dado cuenta de las frustraciones que tuvo Rudolf Steiner, me he dado cuenta de las esperanzas que tenía Rudolf Steiner, y he llegado a un punto en que me he sincronizado tanto con la vida de Rudolf Steiner y con la individualidad de Rudolf Steiner, que puedo decir que, no tanto que lo conozco, pero que sí conozco, y eso te lo puedo asegurar, aquello que hizo que Rudolf Steiner se convirtiera en Rudolf Steiner. Y ese es un poco el objetivo de este libro, ya que conozco el método para que de alguna manera Rudolf Steiner reviva a través de la individualidad de cada uno de nosotros, pues creo que ese método se puede compartir y se puede experimentar para llegar, probablemente no a Rudolf Steiner, pero sí a un Rudolf Steiner tal y como sería si fuera vivido por Caro, si fuera vivido por tu marido, si fuera vivido por un alumno de segundo bachillerato, si fuera vivido por alguien del siglo XXI. Creo que eso es mucho más importante que quién fue Rudolf Steiner, que al fin y al cabo pues está muerto y es un personaje de hace ciento y pico años. Yo me ocupo de la gente viva, no de la gente muerta. Y bueno, esto tiene su parte violenta de alguna manera, porque claro, ya sabes lo que dicen, si encuentras a Buda, mátalo. Y claro, entender a Rudolf Steiner implica también llegar a un punto en que tienes que destruir, o como se dice de manera fina, deconstruir a Rudolf Steiner. Pero creo que el mismo Rudolf Steiner antes de morir abrió camino para eso. De hecho, Rudolf Steiner, ya sé que mucha gente piensa que el Congreso de Navidad fue el momento esplendoroso de la sociedad antroposófica. Bueno, es la eterna mentira que se repite hasta el infinito y la gente se lo acaba creyendo. No, el Congreso de Navidad fue la certificación del fracaso de la sociedad antroposófica. Rudolf Steiner se lo confesó a sus íntimos, a Ita Berman, amigos suyos. Lo que la gente no sabe es que Rudolf Steiner, poquitos años antes de morirse, decía que si alguna vez reencarnase, pues tendría que luchar contra la sociedad antroposófica, porque el intento que había hecho para poder renovarla había fracasado. Y bueno, yo estoy muy orgulloso de este trabajo del que estamos hablando tú y yo aquí, porque creo que en el fondo este trabajo de lucha contra la sociedad antroposófica y contra la manera en que se estudia y que se explica a Rudolf Steiner es realmente el mejor regalo que se le puede hacer a estos últimos pensamientos que tenía Rudolf Steiner y la única manera que tiene la antroposofía de poder seguir viva en el siglo XXI. Lo demás es alimentar a muertos y seguir caminos de muertos. Y bueno, entonces Steiner te parecía un adelantado o bueno, porque hay quienes dicen que los grandes maestros incluso en sus tiempos, o sea, en su tiempo por la historia en la que se encontraban, por el nivel de conciencia, lo que fuera, tenían muchas limitaciones. Sí, bueno, a mí Rudolf Steiner, como yo soy un enano y pienso que Rudolf Steiner era otro enano a hombros de gigantes. Y creo que en la historia somos todos enanos a hombros de gigantes. Gigantes que también son enanos a hombros de gigantes. Rudolf Steiner fue un genio, como otros muchos genios, y tuvo la gran suerte de que para mí Rudolf Steiner fue un valiente. Un valiente en el sentido de que se atrevió a dar el paso que no se atrevieron a dar ni Hölderlin, ni Schelling, ni Fichte, ni Hegel. El paso de interiorizar lo que era el futuro de la filosofía, y el futuro de la filosofía pasaba, según Steiner, a través del romanticismo y del idealismo alemán, pues él interiorizó ese paso y lo llevó a sus máximas consecuencias. ¿Qué pasa? Él se dio cuenta de que en la filosofía no había oídos para eso. Y se dio cuenta de que la única manera de poder romantizar la filosofía era a través del ocultismo, del pensamiento Rosacruz, del pensamiento teosófico y finalmente a través de la antroposofía. Y entonces, pues él tuvo que adaptar una serie de conceptos, es decir, vestirlos, visibilizarlos, dibujarlos a través de conceptos ocultistas. Pero, ya te digo, tiene más bien que ver lo que hizo Steiner con la valentía de llevar más allá el idealismo y con la valentía de vestirlo de conceptos mágicos que con otra cosa. A mí personalmente, Rudolf Steiner me parece un filósofo que a veces da demasiadas vueltas para no decir nada, pero que deja perlas, constantemente perlas. A ver, hay filósofos donde te los lees y como por ejemplo Ortega y Gasset, ¿no? Y te das cuenta de que es un pensamiento muy claro, o María Zambrano, ¿no? Un pensamiento muy claro, muy bien estructurado, ¿sabes? Luego hay filósofos como Hegel donde te das cuenta de que es un sistema, ¿sabes? Perfecta, muy complejo, ¿no? Es como si te metieras en las entrañas de un cerebro complejísimo, infinito, con muchas conexiones, ¿vale? Y luego hay filósofos como Steiner que
lees páginas y páginas, ¿no? Da vueltas y se repite y se vuelve a repetir y ta. Esto es como si vas por un monte medio perdido, ¿no? Ves árboles que tampoco le encuentras mucho sentido y de repente, ¡bumba!, te encuentras un tesoro. Y dices, caray, mereció la pena. ¿Sabes? Mereció la pena todo este divagar y todo este dar vueltas por este tesoro. Y bueno, entonces te emocionas con el tesoro, ¿no? Que es como una llave o como una brújula. Y entonces con esa brújula sigues por ese bosque y vuelves a ver cosas aburridas, horribles, pensamientos muy confusos. A lo mejor también influyen las traducciones que se han hecho desde el alemán al castellano, que no son tampoco una maravilla. Y de repente vuelves a encontrar esa intuición, ese tesoro. Y para mí Rudolf Steiner es como una caja de tesoros. Pero el precio de esos tesoros es que tienes que aburrirte mucho y bucear mucho. También te digo una cosa, no hace falta leerse las 25.000 conferencias de Rudolf Steiner. Si algo descubrí después de leer muchísimas cosas de Rudolf Steiner es que hay un patrón. Y es un poco también lo que refleja este libro. Hay un patrón, es decir, llega un punto en que los tesoros acaban repitiéndose, las intuiciones se refieren a lo mismo y tú te das cuenta de que hay una plantilla, un patrón, un camino. Y ese camino se puede sistematizar, por así decirlo, y se puede liberar de la influencia de Rudolf Steiner, de la antroposofía y de los libros de Rudolf Steiner. ¿Para qué? Para crear nuevos clarividentes, es decir, nuevos Rudolf Steiners. Pero ya no son Rudolf Steiner que hablan como Rudolf Steiner, ni que hablan en el lenguaje de la época de Rudolf Steiner, sino que hablan en el lenguaje del siglo XXI con la mentalidad de un niño de segundo de bachillerato, de un padre que tiene a su hijo en un colegio de Waldorf, un colegio de pedagogía Waldorf o un colegio de pedagogía oficial, porque esa es otra. Esto no es un libro de antroposofía, en el sentido de que no es un libro hecho para... Se habla de Rudolf Steiner, por ejemplo, pero no es un libro donde no vas a ver, no hay ningún tipo de adoctrinamiento. Es decir, es un libro donde el pensamiento se entiende desde la propia lógica del pensar. Aquí nadie va a convencer a nadie. Aquí, de hecho, bueno, a Rudolf Steiner, como a todos los seres humanos, se le critica, se le desarrolla, se le agradece, pero ya te digo, es un libro que no busca crear doctrinas ni busca crear nuevos conversos a la filosofía de Rudolf Steiner. Es un libro que busca crear nuevos clarividentes y nuevos Rudolf Steiners. ¿Y por qué crees que es importante crear nuevos clarividentes y nuevos Rudolf Steiners? Muy buena pregunta. Lo primero es porque a mí me gustan los nuevos clarividentes. Porque yo los necesito. Claro, claro, no, si no la vida es un poco aburrida. Segundo, porque el hecho de ver claramente las cosas a través de la imaginación, te permite estar vivo. Es decir, el pensamiento abstracto, que es el pensamiento que cada vez tiene más recorrido en esta época, es un pensamiento que se hace a costa de la vida. ¿Cómo? Desdibujándola, quitándole la individualidad, la diferencia. Eh, y sin embargo, pues los nuevos clarividentes lo que buscamos es volver a ser como niños, pero desde dentro del pensamiento. Porque al fin y al cabo, tampoco vamos a negarlo, no se puede, esta época ya no permite que volvamos a ser como niños. Es decir, no podemos ser infantiles, no podemos ser ingenuos. Hay una serie de problemas y problemas muy graves, ¿no?, que deben de ser resueltos o por lo menos enfrentados, como haría Micael, de una manera directa y de una manera adulta. Pero esa manera directa y adulta de enfrentar estos problemas del siglo XXI es una manera que no es abstracta, sino que vivencia esos problemas. Por ejemplo, una persona puede tener delante un móvil, ¿no? Y bueno, coge el móvil, le da el botoncito, ¿no? Llama a la gente, manda un WhatsApp. Bueno, utiliza el móvil. Un nuevo clarividente es capaz de mirar para el móvil. Claro, supuestamente un nuevo clarividente ha trabajado una serie de ejercicios, ¿no?, que recomienda Steiner, por ejemplo, como es el ejercicio de la observación, etcétera, etcétera. Pero eso, un nuevo clarividente es capaz de concentrar su atención en el móvil y de usar su imaginación para ser capaz de visualizar un poco el espíritu, que tampoco es algo espiritual, sino algo suprasensible, es decir, la forma, el arte que ha dado pie a que tantos millones de personas puedan sentirse fascinadas por un cuadrado, un rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo, sí. Y claro, ese rectángulo es un ser suprasensible que puedes llegar a visualizarlo y a sentirlo. Y por supuesto a posicionarte frente a ese ser suprasensible de una manera por lo menos no automática. Y claro, yo no sé a dónde llega la nueva clarividencia, yo estoy empezando este camino y tampoco sé a dónde lleva. Lo hago también un poco por gusto. Pero lo que sí creo que aporta la nueva clarividencia a este mundo es seres que no son automáticos. La nueva clarividencia implica una relación con la vida libre y
constantemente creativa. Pues bueno, es que justo lo que te decía antes, cuando uno piensa mucho, pues se encuentra, o sea, si te quedas en el pensamiento, pues te encuentras con que todo es absurdo, ¿no? Y no le encuentras sentido. Entonces, bueno, esto que has mencionado me parece importante porque sí que es verdad que cuando ves la vida no solo desde el pensamiento, pues tiene más Sí, profundidad, tiene otras dimensiones y entonces vuelves a la vida. Lo digo para quienes quieran vivir en este mundo científico, únicamente de sí, comprobaciones. Y bueno, si están sí, en esa situación de desesperación, de que ya pensaron todas las posibilidades y no le encuentran sentido a las cosas, pues es justo porque falta, ¿no? Están, digamos que están cojeando como de otras patas y por eso es tan importante, pues, conocer este tipo de maestros. Y bueno, ahora que has mencionado tanto esta palabra de clarividente. sí, perdona, claro, no es que es una cosa importante lo que acabas de decir, porque no se trata de que con tu pensamiento vayas a conseguir algo externo, ¿sabes? Nadie te va a dar un sentido externo, Caro, ni a ti ni a nadie. El sentido se perdió. Y lo trascendente de esta época es que esta es una época no trascendente, no hay sentidos. No podemos recuperar sentidos antiguos. Lo único que podemos hacer es crearlos. ¿Y desde dónde se crean? Desde dentro del pensamiento, pero llega un punto, que es lo que llama Steiner el pensamiento intuitivo, donde el pensamiento, a fuerza de, entre comillas, observarse, deja de pensar, que es el punto que tú me estás contando a mí. Pero es un punto al que se llega después de pensar. Es un punto de quietud, donde el pensamiento, digamos que se estabiliza en sí mismo. Y entonces, no es de manera automática, porque los antiguos clarividentes lo que hacían era llegar a ese punto, pero de una manera automática, en el sentido de que su individualidad se iba y ellos empezaban como cuando tu hija habla en sueños, ¿no? Pues empezaban a hablar sin saber lo que decían, no. Este método, el método de Rudolf Steiner, permite llegar a ese punto, pero desde dentro del pensamiento. Tú llegas a un punto de estabilización dentro del pensamiento, donde el pensamiento llega a un estado en el que se trasciende a sí mismo y consigue crear sentidos desde sí mismo. Pero siento decirte esto, claro, nadie de fuera, ni siquiera ningún libro te va a permitir encontrar, ningún libro te va a regalar nuevos sentidos. Los sentidos van a tener que nacer del pensamiento intuitivo tuyo. No, me refería a que, bueno, igual y si cuando te sientes como encerrado, ¿no? En una creencia, porque a veces siento que nuestras creencias son como barrotes de la jaula. Sí, sí, Cuando te sientes que estás metido en esa caja y que no encuentras otra salida, pues viene bien siempre consultar otras maneras de pensar, otras maneras de ver el mundo, porque como que refresca y te da la sí. oportunidad de otra cosa es que después decidas, pues esto no, o esto sí, o esto no, pero me No, por refiero a que hay supuesto. gente que, bueno, al menos yo en algún punto lo pensé, ¿no? Piensas tanto en una cosa que te quedas como en un círculo y encuentras siempre lo mismo y dices, no tiene caso nacer, comer, reproducirme y morirme. O sea, no tiene sentido. Si lo ves digamos, desde la parte de arriba, ¿no? Superficial de las cosas. Sí, sí, Y entonces dices, si no tiene sentido la sí. vida, ¿para qué la vives? Digo, cuando ya estás muy neurotizado y estás en ese rollo, por eso digo que los maestros que puedas encontrar en tu camino te pueden ayudar a tener otra manera de ver la vida, Por ¿no? supuesto. Pero esos maestros no viven tu vida. Claro. Tu vida la vives tú. Y, a ver, esto es fácil de decir, no tan difícil, no tan fácil de hacer. Esa vida repetitiva de la que tú hablas, ¿no? Que mucha gente tiene en este mundo. Yo el único sentido que le veo, o mejor dicho, el único papel que le veo, o el gran papel que le veo al pensamiento intuitivo en esta vida repetitiva y sin sentido que mucha gente vive o que muchos vivimos, es el ser capaces de hacerla ascender. No sé cómo decirte. El pensamiento de hecho es un punto de vista de la vida eh, superior a la vida misma. La vida misma ha creado el pensamiento, se ha separado de sí misma, porque la vida misma es también repetitiva. Es decir, las estaciones se repiten, sí es muy bonita la vida, pero hay una repetición en la propia vida. De hecho, los antiguos griegos siempre hablaban del eterno retorno de lo mismo, ¿no? Entonces la vida, para salir de esa especie de bucle, de esa repetición misma, tuvo que exteriorizarse a través del pensamiento. Primero del pensamiento instintivo, luego del pensamiento sintiente, ¿no? Y luego del pensamiento intuitivo. Y ahora del pensamiento abstracto. Pero el proceso es el mismo, exteriorizarse, es decir, situarse un pie por encima de ella misma, separarse de sí misma. ¿Para qué? Para ascenderse, para conseguir dar un salto. Y entonces la gente que vivimos
en esta especie de bucle donde todos los días son lo mismo, ya, ¿qué podemos hacer? ¿O cuál es el sentido de esto? Pues el sentido de esto es ser capaces, en primer lugar, de darnos cuenta de que estamos en un bucle, de que estamos en un eterno retorno de lo mismo. Y al darnos cuenta de que estamos en un eterno retorno de lo mismo, nos va a dar cierto poder, nos va a dar un pequeño margen. ¿Y ese margen para qué debemos aprovecharlo? Lo debemos aprovechar para crear cierta belleza en esa gris esquina en la que estamos situados en nuestra vida. Me da igual que sea la esquina más triste o más gris de nuestra vida, pero incluso en la esquina más gris de nuestra vida podemos crear cierta belleza, cierta creatividad. Y yo te prometo que si alguien es capaz, en su esquina gris y repetitiva, de crear cierta belleza y cierta creatividad, si es capaz de hacer eso, la vida le va a permitir dar un salto arriba y va a permitirle salir de ese bucle para otro bucle superior, otro bucle distinto, en el que al principio será todo muy maravilloso, muy bonito, y luego al final se acabará repitiendo todo. Y entonces tendremos que volver a llegar al mismo proceso. Interiorizar ese bucle y ser capaces de crear en ese bucle sin sentido un sentido relacionado con la belleza para luego pegar otro salto. Y así ir subiendo en espiral. La espiral nos permite salir de los bucles. Y la espiral también es el movimiento de la razón, según los idealistas alemanes y según Rudolf Steiner. Ahora tengo dos preguntas. Bueno, ya no se acercan mucho a tu libro, o igual y sí, no lo sé. Para los que no sabemos qué es un clarividente, porque Rudolf Steiner era considerado, ¿no?, un clarividente. Sí. ¿Cómo lo podrías definir en pocas palabras? Pues un clarividente es aquella persona que es capaz de ver objetivamente la realidad, conectarla con las condiciones a secas que han hecho que esa realidad sea la que es, y a partir de eso crear soluciones creativas e imaginativas que mejoren esa realidad. No sé si dije algo con sentido, pero bueno. No, sí, bueno, lo que pasa es que como que la imaginación no es algo muy valorado, ¿no?, actualmente. Es como que la imaginación es cosa de locos. Y yo creo que por ese lado Steiner es reconocido, a lo mejor en cuanto a sus aportes científicos o filosóficos, pero no es reconocido o lo ven mal cuando habla de que era ocultista. Sí. Entonces, esa parte del ser humano que no se reconoce, que no se quiere dejar ver, ¿no?, que es un poquito la parte de mentira de alguien que está mal de la cabeza porque está imaginando cosas que no existen, según mucha gente. De hecho, mira, Steiner le puso un nombre a su sistema, le llamaba fantasía ética. Y la fantasía ética consiste básicamente en imaginar cómo pueden ser los conceptos o cómo deberían de ser los conceptos. Y ahí viene luego lo que él llama Lucifer, Ahriman, claro. Estas cosas que le dan tanto miedo a los antropósofos y que en el fondo no son otra cosa que conceptos imaginados. Por supuesto, conceptos imaginados que tienen una influencia sobre el mundo real. Pero también te digo una cosa, claro, lo de nuevo clarividente es una cosa un poco para provocar, pero la nueva clarividencia en el fondo se desarrolla dentro del arte. Tanto el idealismo alemán como Rudolf Steiner quería que cada persona, en la situación vital en la que se encuentra, fuera un artista barriendo las calles, un artista lavando platos, un artista en la cocina, un artista estando con sus hijos, un artista haciendo el amor. Es decir, la nueva clarividencia solo se entiende dentro del arte. Es decir, no creas tú que vamos a volver al tiempo de los viejos alquimistas o de los viejos ocultistas. Sí, es normal que la gente piense entonces que estamos como una cabra. Tampoco quiero yo decir que lo que pasó hace 300 años era una cosa de chalados, no. Los antiguos percibían su magia de una manera muy diferente a como nosotros la percibimos. Ellos, ¿cómo decirte? Así como nosotros cuando le contamos un cuento de hadas a nuestros hijos, lo hacemos, pero no tanto por una cuestión mágica, sino por una cuestión de afecto, de amor, de imaginación, ¿no? Pues los antiguos se relacionaban con el mundo por una cuestión afectiva. Y esa cuestión afectiva, pues, al final se traducía en una serie de intentos mágicos o fantásticos de darle un patrón a ese mundo. Y, por supuesto, había también la tendencia, ¿no?, de intentar manipular ese mundo a través de ese tipo de patrones mágicos. Pero eso ya no tiene sentido. El ser humano apostó por otro tipo de magia. Y es la magia abstracta de la tecnología. Y bueno, eso hay que también asumirlo y darse cuenta de que el único lugar que queda ahora para los nuevos clarividentes es el arte. Pero tampoco es el arte de los museos, es el arte de la vida, el arte de la palabra. Hay muchos tipos de arte. Me gusta mucho aprender, pues, de toda la gente que te puede aportar algo en la vida, siempre. Para mí es como muy nutritivo. Pero también siempre me queda esa parte, y te la pregunto en nombre de todos los ateos.
Sí, yo no soy ateo, ¿eh? Mis alumnos siempre me dicen, Oscar, ¿tú eres ateo? No, yo Gracias no a soy ateo. Dios. Yo no soy ateo, gracias a Dios. No, a lo mejor el Dios en el que creo para muchos es un Dios ateo, ¿no? Yo lo que sí tengo claro es una cosa, Dios no cree en sí mismo. Dios no necesita creer en sí mismo. Dios es. Por lo tanto, el primer ateo de este mundo es Dios. Como dice Jodorowsky, ¿no? Yo no creo en Dios, yo lo conozco. Ah, qué bien. Que es maravilloso. Pero bueno, lo que te quería decir es que siempre nos queda la duda, porque yo siempre que entrevisto a la gente, insisto en la parte de que muchos tienen esta necesidad de tener la verdad y de decir yo estoy en lo correcto, yo estoy en el camino indicado. Pero muchas veces pues corremos el peligro, lo voy a llamar así, Sí, de que no sea la verdad. Eh, Mira, ayer veía un programa de animales y había una leyenda de una araña que está en Asia que se llama araña camello. caray. Y la araña camello, pues contaban la leyenda o la gente de ahí, o había de hecho, sí, como un cuento, donde la araña, pues cuando te persigue, grita. O sea, no solo que te sala, o sea, se te aparece en el camino, sino que además te va a perseguir y además va a ir gritando detrás de ti, ¿no? Entonces la gente creía eso y pues entrevistaban a un especialista y él decía que no era verdad, que ni te persigue ni grita. Pero la gente que lo vive, la gente que ha contado esa historia, la gente que ha contado ese cuento, pues lo ha contado con tal convencimiento que, pues a pesar de los años y los siglos, se sigue contando. Ya, ya. Entonces yo digo ahí, hay muchas cosas que nos han contado los sabios, los maestros, que ¿cómo detectar esa parte en la que me están diciendo la verdad y en la que están inventando o agregando un poco? Pues te respondo con una cosa que le cuento yo mucho a mis alumnos. Y que, bueno, creo que en el libro este, en el capítulo, creo que 3, ¿no? Donde se habla de la geografía mística del pensamiento, creo que va por ahí. Tú imagínate que alguien te dice que detrás de una puerta hay un paraíso hermoso, pero que tienes que ser capaz de hacer una llave y de desmontar la cerradura, ¿no? Y te pasas toda la vida haciendo una llave, desmontando luego la cerradura, bueno, lo que sea, ¿no? Y al cabo de 30 años consigues por fin abrir esa puerta. Ya abres esa puerta y no te encuentras nada. Entonces pues te deprimes muchísimo. Dices, caray, toda mi vida eh, trabajando Esperando. para... Sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que no te contó tu maestro es que te has convertido en un experto cerrajero, que es capaz de crear llaves de la nada, que es capaz de abrir cerraduras y de abrir puertas. Y bueno, probablemente esa puerta que tú abriste te llevó a la nada, pero es que ahora tienes el poder de crear puertas, de cerrar puertas, de abrir puertas. Y caray, creo que es un poder interesante. Es decir, muy bien, si todo esto no nos lleva a ninguna parte, por lo menos nos hemos convertido en maestros de las puertas. Y bueno, yo es un poco lo que me gusta hacer, abrir puertas. Y es eso, aunque te hayan mentido, aunque la araña camello grite, o no grite, mejor dicho, caray, alrededor de esa mitología se han creado una serie de movimientos, de cuentos, yo qué sé. Algo se habrá creado a través de todo eso y habrá generado algún tipo de efecto en el mundo. Pues ese efecto que ese maestro, que ese cuento ha creado en tu vida es lo importante. Por supuesto, siempre y cuando sea algo constructivo, ¿no? Ujú. Y bueno, yo creo que Rudolf Steiner es un poco lo que tiene de constructivo, no tanto las verdades que te vayas a encontrar, sino el método que vas a poder desarrollar en ti misma Ujú. para encontrar esas verdades. Yo siempre que atacan a algún maestro, bueno, que cree algún tipo de proyecto, de religión, yo digo, bueno, a Sí, ver, si no te ordena que mates a nadie o que odies a los demás, pues bueno, yo creo que no te hace daño, ¿no? Pues vívelo y luego, si no te gusta, pues te retiras. Pero... bueno, Buda, un verdadero maestro, lo que ordena es que lo maten a sí mismo o que lo hagan prescindible. Buda decía, si encuentras a Buda, mátalo. Y bueno, yo para no tener la tentación de que se me suba a la cabeza lo que pueda pasar en un futuro con este libro, pues he intentado que cuando la gente lea este libro llegue al punto en el que estoy yo y me pueda mandar a freír espárragos y seguir el camino que yo he iniciado sin depender de mí. Pues es un buen mensaje. Y bueno, pues queda la recomendación de que conozcan tu libro. Es un libro muy pequeñito que se llama Las fuentes filosóficas de la antroposofía, Rudolf Steiner y la corriente micaélica, que seguro que
que les va a gustar, si les gusta la filosofía, si les gusta conocer otras maneras de pensar, pues seguro que les va a Sí, gustar. me gustaría decir una cosa, si me permites, Claro que Caro. sí. Sí, bueno, quería decirle a todas las familias de niños que tienen, de hijos que están en colegios Waldorf, que, bueno, que me parece una auténtica pena que este libro de filosofía, donde se trata toda la historia de la filosofía que se enseña en bachillerato, pues, y que permite además aprobar selectividad, y que además enseña esta historia de la filosofía desde un punto de vista antroposófico y no doctrinario, pues se tenga marginado e invisibilizado por parte de la gente que dirige la antroposofía. Me parece un flaco favor al legado de Rudolf Steiner, y bueno, como dijo Rudolf Steiner, aquí estamos para luchar contra la sociedad antroposófica y contra el intento de raptar la filosofía de Rudolf Steiner y convertirla en un instrumento de adoctrinamiento de seres humanos libres. Pues muchas gracias, Oscar, por aceptar esta entrevista y bueno, pues seguiremos aprendiendo de todos. Muchas gracias, Caro, y quería agradecer también a Marcos porque ha sido la única persona que ha confiado en mí desde el principio y que me ha abierto las puertas, sabiendo que además le podía tener muchos problemas. Muchas gracias, Marcos, que para mí, por cierto, tiene intuiciones 1000 veces mejores que las mías, lo cual es difícil. Muchísimas gracias al doctor Oscar González por aceptar esta invitación y por su libro de la editorial Caicron que se llama Las fuentes filosóficas de la antroposofía, Rudolf Steiner y la corriente micaélica. Gracias por acompañarnos una vez más. Espero que este programa te haya sido de utilidad y yo la verdad es que me quedo pues con el mensaje de que Rudolf Steiner también era un soñador, como John Lennon lo canta en aquella bella canción que todos conocemos, ¿no? De Imagina. Imagina un mundo mejor y para eso él dejó herramientas que él fue obteniendo a lo largo de su camino, que él fue consiguiendo y que se las deja al mundo pues de la manera en la que él lo entendió. Y por eso pues hay ejercicios en los que te invita a observar, a construir un pensamiento ordenado, en fin. Y sobre todo que esas herramientas también te ayudan a tener la posibilidad de construir una vida con belleza, una vida en donde puedas comprender al otro, en donde puedas desarrollar la empatía, la compasión, el respeto y todos esos valores que al final son importantes para tener una sociedad pues lo más civilizada posible, para entender que dentro de ti hay energías negativas y hay energías positivas, por ponerles algún título, en donde tú te vas a tener que enfrentar, ¿no? Muchas veces a la pereza para superarla, y cuando la superes vas a poder realizar eso que tú quieres tener en tu vida. Así que yo creo que es un gran maestro Rudolf Steiner, más allá de lo que muchas personas puedan decir. Me parece que nos deja un gran mensaje de vida y ojalá te haya sido de utilidad el conocer un poquito más acerca de su vida, un poquito más acerca de su manera de pensar. Yo te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web www.palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández, gracias y te dejo como siempre en la mejor compañía, en Mantra 91.9 FM. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.